Pero de repente hay un intruso que se llama mosca y se para en el techo. Y a todo el mundo nos horroriza, no queremos ver esa mosca. Pero para colmo es una de esas moscas entre verde, azul, amarillo, violeta, que no se define, pero son de las panteoneras, ¿no? Ahí está. Entonces, el objetivo de todos, ¿cuál es? Hacer algo con eso. Lo ideal es matarla, ¿no? Pero hay que eliminarla de aquí, qué asco, fuchis, fuchis. Hay que hacer algo, el objetivo de todos. Tenemos un objetivo bien definido, quitar la mosca, eliminarla, hacer algo, ¿sí? De repente por ahí Agustín se acuerda que trae la tartamuda y dice, no se preocupen, yo me cargo, y saca la pistola, ¡paz, paz! Le tira 2 balazos a la mosca. Pregunta, ¿quién compra pistolas para matar moscas? Perdón, pero es un ejemplo a nivel administración pública, créanme. Un recurso muy caro se adquiere, se compra para un objetivo que no tiene sentido. Ahí está. Oye, ¿qué pasó? ¿Por qué sacaste la pistola? Pues es que le diste, fue economía, no hubo economía. ¿Fue eficiencia? Pues yo creo que sí, porque no nos dio a nosotros. Y le dio arriba, ¿no? Sabe cómo usarla y no le hizo así, yo la mato, pero antes pasó una barrida, ¿no? Fue hacia arriba. ¿Dio en el blanco? ¿Cumplió con el objetivo? Pues tampoco. Pero Agustín dice, licenciado mínimo la dejé sorda y estéril. ¿No? Pues no, tampoco se trata de eso. ¿No? No se trata de eso. Nos costó más caro porque hay que reparar el techo. Después, ahí existe una personita, se fue por lo más caro. Hay una personita llamada mesero que trae una servilleta en su brazo. Dice, no se preocupen señores, yo con este recurso vengo, lo más barato que tiene a la mano, y con esto la mato. Para empezar no alcanza. Le hace así, ¿le habrá dado? ¿La habrá eliminado? Al contrario, la alborotó y va por cada uno de los platos de ustedes y se para en el plato de Lorena, en el plato de Nancy, y todos pues todavía más histéricos. Pues, ¿cómo es posible? No se mató y todavía ahí está la mosca. Se utilizó un recurso que no era para eso, que era lo que teníamos a la mano, se manejó inadecuadamente y menos dio en el blanco. ¿De acuerdo? No hubo economía, eficiencia ni eficacia. Para pronto por ahí alguien se acerca que utiliza un recurso que se llama matamoscas. Para eso es. ¿Cuánto cuesta el matamoscas? Depende, pero oscila entre 15 y 5 pesos. Depende el lugar o la zona donde compren, señoras mujeres. Pero oigan, hay un parámetro. No me salgan con que un matamoscas cuesta 25 pesos, porque eso ni aquí ni en China se los creen. ¿Sí? Lo que quiero decirles es que hay justificaciones de los recursos con que salen, con que me gasté 3 millones para comprar 2 computadoras. ¿En dónde? ¿No? No es posible. Hay parámetros y es lo que nos dicen. Ajústate. Sí sabemos que hay más baratos y que hay más caros. Utiliza la media para asegurar el cumplimiento de tus objetivos, ¿no? Un matamoscas que cuesta 8 pesos es real, ¿sí? Utiliza el matamoscas este señor en la óptima adquisición de recursos, lo maneja adecuadamente, se acerca, se sube a una silla, me dice, señores, por favor háganse un lado porque esto va a salpicar, ¿no? Y con mucho cuidado la atora en el techo y la baja y la tira a la basura. Usó la economía, la eficiencia, la eficacia y como consecuencia todo su proceso, su procedimiento fue efectivo. ¿No? Bienvenidos a la certificación. Eso es certificar el control interno, asegurar que seamos efectivos en cada uno de nuestros procesos, procedimientos, utilizando los controles preventivos, detectivos y correctivos. Con esto los dejo, señores, vamos a descansar, a comer, que tengan buen provecho. Vamos a continuar con el tema de control interno y ahora vamos a pasar un poquito a la parte más árida de este tema, que son los aspectos conceptuales y empezar a definir bien el control interno. Yo desde el principio del día les decía que ustedes ya a esas alturas del día deben de conocer muy bien cuáles son actividades de control, cuáles son los factores de control, los elementos de control, mecanismos de control, el ambiente de control y en su conjunto todo lo relacionado con el control.
Y ha llegado el momento en que vamos a aterrizar en explicarles y dejarles bien claro estos conceptos. Cuando nosotros redactamos en los oficios y decimos, es que venimos a hacer una auditoría, el objetivo es desarrollar una auditoría o bien hacer una revisión del control interno. Queremos saber cómo están sus controles, ¿no? Luego resulta con que así escribimos en los oficios, pero en realidad no sabemos ni lo que estamos diciendo. Sí, cuáles son los controles del procedimiento, pero ¿cuáles controles? ¿A qué te refieres? ¿A los elementos de control? ¿A las actividades de control? ¿A la operación de control? ¿Al procedimiento de control? ¿O al factor de control? ¿O al ambiente de control? ¿Qué quieres revisar en estricta teoría? Si ustedes me hacen una auditoría y me mandan un oficio de ese estilo, yo se lo regreso diciendo que no me están pidiendo nada. Que sean más precisos y específicos. Al igual, cuando hacemos los informes, señores comisarios, auditores, de la dependencia o entidad que estuvimos vigilando, revisando, resulta con que decimos en la correctiva, en la preventiva, mayor supervisión. ¿Sí les ha tocado esa redacción? ¿Qué es eso de mayor supervisión? O que fortalezcan sus controles. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Digo, en buen plan, sin afán de… Ese es común, a nivel nacional, no es gobierno del Estado. Es común porque no sabemos aplicar muy bien las palabras ideales, adecuadas, de acuerdo a lo que estamos haciendo en nuestra función. Y cuando no estamos bien situados y no estamos bien parados, no sabemos lo que estamos haciendo, entonces resultan ese tipo de redacciones ambiguas. Igual me entregan un informe de ese estilo y entonces yo los cuestiono. Y les digo, te hago lo que quieras, pero dime exactamente en dónde, a qué control te estás refiriendo. ¿Sí? De tal forma que sí es importante en este momento empezar a definirles qué es el ambiente de control. Creo que esa parte ya nos quedó clara, ¿verdad? ¿Quién me ayuda con la definición? El ambiente de control. Toda la mañana estuvimos hablando de ello. Adelante, supervisor del equipo 5, asígneme una persona para que me conteste, si es tan amable. Supervisor. Adelante con confianza, sin pena y gloria. El señor Martín Coronado. Adelante. Señor Martín, adelante. ¿Qué es el ambiente de control? Bueno, el ambiente de control es concientizar y asegurar el buen manejo de de los procedimientos y las operaciones de la entidad, ¿verdad? Ajá, ¿y qué más? Vas muy bien, pero vas a la mitad. Bueno, transmitiendo y asegurándonos de que convencer a la gente de lo que el objetivo que tiene la organización a la que pertenecemos, vaya. Muy bien. El ambiente de control tiene que ver con la gente, Así ¿verdad? En donde hay que reforzar los principios, valores, el convencimiento, la filosofía que queremos buscar hacia el cumplimiento de los objetivos de esa institución. Así es. Pero va dirigido en todo momento con las personas, perdón por ser tan gráfico de esta manera, las personas que aplican el procedimiento o el proceso dentro de una institución. ¿De acuerdo? Okay. Vamos por partes. Ese es el ambiente ético y la cultura de control, el que va dirigido a las personas. Ambiente ético, cultura de control. Aquí está, se los presento. ¿Sí? Yo les decía antes de la comida y les aseguraba firmemente que cualquier dependencia o entidad en donde ustedes laboran, su estructura, su marco normativo, todo lo que las regula, está debidamente bien elaborado, bien instrumentado,
bien estructurado, ¿verdad? Y lo tenemos aterrizado en un manual de organización, un manual de procedimientos, alineado con el objetivo y la normatividad que nos rige. Y no nada más eso, sino que alineada a nuestro Plan Estatal de Desarrollo y alineado en armonía con las demás dependencias para dar un fruto en cierto programa o proyecto. ¿Verdad? Eso se los aseguro que a nivel federal, estatal y municipal están debidamente bien establecidos los procesos, procedimientos. Como ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de los diagramas de flujo? Es algo así, ¿no? Los diagramas de flujo en definición no es otra cosa más que el ordenamiento de las operaciones o actividades de manera lógica secuencial donde nos permitan ver cómo se lleva a cabo el proceso de procedimiento. Pero esto, señores, le vamos a llamar diagrama de flujo para el análisis del control interno. ¿Qué les parece? Entonces, ojo, no me interesa nada más ver el proceso, el procedimiento de la dependencia o entidad. Voy a ir direccionado únicamente a conocer cuáles son los controles que atraviesan por ese proceso, procedimiento, ¿verdad? ¿No? Y a eso se le llama una revisión, una auditoría, o como quieran llamarle, pero es por tramos de control. Aquí está la base de todo, pónganse listos. Una cosa es mi proceso, procedimiento que les estoy garantizando que está desarrollado de acuerdo a la normatividad establecida y está bien alineadito. ¿Sí? Otra cosa es el ambiente ético y la cultura de control, la gente. Y otra cosa son los elementos de control que apoyan la operación para asegurar el cumplimiento de los objetivos. ¿Cómo se llaman? Elementos de control. ¿Y cuál es la definición? Gracias. Linda, ¿verdad? Muy bien. Aquí están. En definición, el ambiente ético y la cultura de control, y en definición, los elementos de control. ¿Sí? Los elementos de control se definen como aquellos que aseguran el cumplimiento de los objetivos, pero de cada operación. Este cuadrado, que en realidad debe ser un rectángulo, esta figura geométrica es la operación, mejor conocida como operación, dentro de los diagramas de flujo. Dos o más operaciones hacen un procedimiento. ¿Sí se acuerdan de los diagramas? Muy bien. Pues aquí está. El elemento de control es aquel que asegura el cumplimiento de los objetivos de la operación. Y con ello yo les pregunto a ustedes, díganme entonces cuál es el elemento de control de la operación de impartir el curso. Ajá. Gracias. La lista de asistencia. Ese es mi elemento de control, que consiste en un registro. ¿De acuerdo? Que asegura el cumplimiento del objetivo. ¿Qué otro elemento de control como ejemplo pudiera utilizar aquí? Las evaluaciones. Si yo les hago un examen al principio y otro examen al final, yo verifico el grado de explicación del instructor. Una calificación es con lo que entraron y otra calificación es cómo salieron, pero como consecuencia de la buena explicación del señor instructor. No está poniendo ahí en énfasis, no se está poniendo ahí en tela de juicio su capacidad de retención, sino se pone en evidencia la capacidad de explicación del señor que está al frente. Por lo tanto, siempre deben de salir bien. ¿Oh? Y aquí es donde viene la parte de que no hay malos jugadores, no hay malos equipos, sino malos entrenadores, ¿no? O bien
no hay malos hijos, sino malos padres. O bien, no hay malos ciudadanos, sino malos gobernantes, ¿verdad? Y de ahí viene una serie de ejemplos que tiene que ver con eso que les estoy ofreciendo. Entonces, vamos a otro ejemplo, un poquito más cotidiano de la vida de control que ustedes llevan a cabo. Por ejemplo, ¿se acuerdan del proceso de un almacén, el proceso de adquisiciones o el proceso de obra? ¿Cuál quieren que platiquemos? O el de recursos humanos. En cualquier procedimiento hay controles, elementos de control propiamente hablando. ¿Ok? ¿Qué proceso quieren que utilicemos? ¿Recursos humanos? Está más sencillo. El proceso de recursos humanos. ¿Alguien me los dice con los dedos? Tiene que ver con reclutar, seleccionar, contratar, capacitar y evaluar el desempeño periódicamente. Y para ello existe toda una serie de normatividad que rige el desarrollo de ese procedimiento, ¿no? Y hay mecanismos y hay elementos de control que nos indican que deben de seguir ciertos perfiles. Y ahí tenemos un catálogo de puestos. ¿Cómo se llama el elemento de control? Catálogo de perfiles de puestos. ¿Ok? Muy bien. Vamos más aterrizaditos. En el almacén. ¿Alguien sabe qué sucede en el almacén? Aquí le ponemos inicio. ¿Qué es lo primero que hacemos una vez que se incorpora un bien, un material al almacén? Ahí sí todos sabemos, ¿verdad? A ver, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Por favor, en verbo, un verbo en infinitivo. Recibe. ¿Qué recibo? Pues el bien o el material. Después, ¿qué se hace? Verifica. ¿Y qué más? Registra. Muchas gracias. Hasta ahí, por pasos. Dentro de un almacén, lo primero que se hace cuando llega un material es verificar que cumpla con la calidad, cantidad pactadas de acuerdo al ¿qué? De acuerdo a la requisición. Señores, les presento al elemento de control que es la requisición. Este es el que garantiza el cumplimiento del objetivo de esta operación. Ahí está, verifica que se cumpla con los requisitos o criterios establecidos con base a este elemento de control. Y también hay otro elemento de control que se llama le llaman Cardex, ¿no? Donde registramos el inventario y lo tenemos en orden, ¿no? Y ese usualmente está, el inventario usualmente lo tenemos sistematizado, ¿no? Hay quienes lo manejan en Excel, hay quienes tienen un sistemita, etcétera, etcétera, pero esto es un sistemita. Este se llama elemento de control, que me apoya para llevar a cabo una verificación y un registro. De tal manera que cuando yo voy a hacer una auditoría, yo voy a hacer una revisión, me presento a revisar los elementos de control, que estén actualizados, que sean suficientes, que esos elementos de control me aseguren el cumplimiento del objetivo de esta operación. ¿Sí o no? Eso es. Y entonces, aquí viene la fórmula en secuencia. Yo les voy a platicar 2 o más actividades de control, como consecuencia hacen una operación de control. 2 o más operaciones de control, como consecuencia hacen un procedimiento de control. 2 o más procedimientos de control, como consecuencia hacen un proceso de control.
¿O me fui muy rápido? ¿Está clara la idea? Hay un viejo, no es un viejo refrán, dice en la Biblia, el que tenga oídos que oiga. Llegar a comprender esto no es cuestión de... No es cuestión de capacidad, es cuestión de experiencia, es cuestión de visión, es cuestión de saber en dónde estoy y el análisis, la capacidad de análisis y síntesis que tenemos, ¿sí? Pero con base en la experiencia que hemos desarrollado. De tal forma que entonces este es un procedimiento. Este procedimiento del almacén debe de estar alineadito con el procedimiento de presupuesto, con el procedimiento de adquisiciones, con el procedimiento de recursos humanos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque si aquí tengo sillas y resulta con que en mi procedimiento de recursos humanos hay una persona donde llevo a cabo un control para conocer en su momento si esta persona tiene bajo su resguardo ciertos bienes, ¿verdad? Pues debo de tener un control de los bienes materiales con los que cuenta, su silla, su oficina, su computadora, ¿sí? Y todo está registrado en el sistema, de tal forma que estos procedimientos están alineaditos y forman parte de un proceso en general, ¿verdad? Y ese proceso general se llama proceso adjetivo o bien proceso administrativo, que todas las dependencias o entidades lo cumplen y lo llevan a cabo. Una cosa es el proceso general administrativo o adjetivo y otra cosa es el proceso general sustantivo, razón para la cual fue creado la dependencia o entidad. ¿Sí? Y es así como se llama Comisión Nacional del Agua, CFE, Pemex, de acuerdo al giro para lo que cuál fue creado, la luz, el petróleo, el agua. Comisión Nacional de Bellas Artes y Literatura, la literatura, el impulso a las bellas artes y aparte el proceso administrativo con lo que necesitan desarrollarse esta parte sustantiva. ¿De acuerdo todos? Bueno, pues ahorita lo que hemos estado hablando y lo que debo de manejar muy bien son los procesos administrativos para analizar los controles. Y de ahí en adelante, si tenemos capacidad para analizar estos, no necesitamos ser expertos para meterme a revisar en el Servicio Geológico Mexicano. Sin que yo conozca cuál es su función, yo seguro me meto a los tramos de control y con eso hago una debida análisis y auditoría. Una adecuada auditoría. No necesito ser experto de la parte sustantiva de la dependencia o entidad en la cual me inviten a trabajar, pero sí soy experto en control interno. Y con eso, señores, como dicen aquí en China, yo analizo y reviso y ofrezco acciones de mejora. Si se tratan de revisiones de control y se tratan de auditorías, yo ofrezco observaciones y recuperaciones, por supuesto. ¿Verdad? ¿Todos bien hasta aquí? Entonces, a lo que nos referimos, de acuerdo a las normas generales de control interno, es que nosotros verifiquemos como dueños del proceso